pasa, artistas? ¿Cómo estamos? Hoy vídeo nuevo en el canal donde vamos a estar hablando de nuestro Super 5. Bueno, decir que esta unidad es un Renault 5TL, un Super 5, es de febrero del año 88, más viejo que yo el cabrón. Bueno, modelo 3 puertas, como todos los Super 5, el capó, avisar en el frontal y apoya en el torpedo, presenta todas sus molduras originales. Es un coche que en documentación es muy ligerito, ya que refleja que pesa 750 kilos. Y originalmente este coche ahora mismo tiene montado unas 14, pero montaba unas llantas 13, el cual trae un neumático, no sé si se aprecia en cámara, 155/70 radio 13. Como datos un poco peculiares de este modelo, no trae antena, salió sin antena de fábrica, no trae antinieblas delanteros y tampoco presenta antinieblas traseros. Otra cosa que tampoco trae es luz de marcha atrás, por lo que la ITV no hace falta porque ya de origen no la trae. Me gustaría tenerla para ciertas situaciones, sí, pero la verdad es que los faros están nuevos y se va a quedar así. En torno al interior, digamos que traía este volante de serie de Renault, asientos delanteros sin cabezales, y en el sitio de la radio no tenía ni una misa de radio. Tenía esta tapa original de Renault en el sitio. Es un modelo que tampoco trae cinturones traseros. Trae unas tapitas donde irían anclados, pero no presenta cintos traseros. Y también tenía una palanca de marchas, la cual no es esta, que tenía simplemente una representación del diagrama de las 4 marchas. Vale, en torno al motor, que imagino que es todo lo que queréis saber. Es un motor tipo C1G, en concreto un C1G A7 de 4 cilindros en línea. Es un 1267 en documentación, lo que viene catalogado un 1002, tiene 55 caballos. Posee un distribuidor con encendido electrónico, el cual ahora mismo no lo tengo conectado, simplemente lo tengo aquí tapado para que no le entre porquería. También decir que tiene un carburador de un cuerpo, marca Zenith, y que originalmente, que aquí no la tengo colocada, viene equipado con una caja de 4 marchas. Esta sería la caja de 4 marchas que trae originalmente el coche. Es referencia JB4001 y como bien veis, bueno, hablaremos sobre todo eso, pero se ha cambiado. Vale, artistas, eso como presentación de lo que era el vehículo originalmente. Ahora vamos a hablar de los cambios que le hemos hecho. Le hemos montado unas llantas 14 que son provenientes de un Clio. La medida 185/60 radio 14, decir que no es la medida equivalente con este coche, pero la medida equivalente que hay en llanta 14 con este vehículo pues se va de precio, sube 30 o 35 euros la goma. Entonces bueno, nos hemos decidido arriesgarnos y nada, montar este tipo de gomas. Marca Kumo, ya que le hemos llevado muchísimas veces en el 205 y nos dio muy buen resultado. Vale, en torno al color, decir que queríamos un tono entre bronce y dorado, y lo hemos conseguido nosotros, ya que hemos comprado este bote, el cual tened mucho cuidado porque el plástico engaña. Hemos pintado esta llanta para que veáis que parece un dorado en plan joyas del AliExpress, demasiado llamativo y demasiado feo para este tipo de vehículo. Entonces hemos cogido ese mismo dorado, hemos pintado la llanta, obviamente le hemos lijado y aparejado y le hemos dado capas de barniz mate. Damos una capa, lo dejamos secar, vemos el tono, hasta así repetimos la operación hasta que nos guste y hemos llegado a tener este color, el cual considero que le queda bastante bien a este coche.
La verdad es que hemos quedado súper contentos con el resultado de color, ya que es un color que le queda muy bien a este tono de gris y es llamativo a la par que pasa bastante desapercibido. Sobre todo de noche se ve bastante más oscuro, pero cuando tiene iluminación brilla mucho más. Lo vais a ver ahora cuando enciendo la linterna, como parece que no, pero cambia. En cámara no sé si se parecerá muy bien, pero bueno, en persona se nota muchísimo. Vale, en torno al interior del coche le hemos cambiado el volante, le hemos colgado este volante plano, el cual, bueno, es estéticamente muchísimo mejor que el otro y es más cómodo al tacto de la mano y todo eso. También le hemos puesto un soporte con unos relojes de temperatura de agua, ya que este marcador no trae medidor de temperatura de agua, y de batería, de voltios, un voltímetro, ya que en estos coches también es bastante importante saber el estado de la batería. Con su soporte hemos cogido el positivo de la salida de mando de posición, que es el cable azul que entra en el mando, por si lo queréis saber, y lo hemos pasado por un fusible. Este fusible es un portafusibles, aquí lleva un fusible el cual protege la iluminación de los relojes. Después, el funcionamiento de los relojes los hemos protegido tras el fusible de la propia radio. Y este cable que nos queda aquí colgando es el que tenemos que pasar para adelante para conectar en el sensor de temperatura de agua. También le hemos cambiado el pomo de la palanca de cambio de marchas. El otro es el mítico pomo de serie que trae el diagrama arriba de las 4 marchas y la marcha atrás, ya que este coche tenía 4 marchas originalmente, ahora tiene 5. Y nada, después de este pomo tiene realizado el mecanismo de la marcha atrás. Esto lo hizo el señor Gesto en el torno y la verdad es que está perfecto. De asientos delanteros, decir que le hemos montado unos asientos de un Mazda MX-5. Sí, como oís, un Mazda MX-5. ¿Por qué? ¿Os acordáis que os hemos hablado de los asientos anteriores? No tenían cabezales y quería cabezales. Ya que un día en un ceda un paso, un tipo no me decidió el paso y bueno, un golpecito de nada y me hizo que me doliera el cuello y tuve que ir al médico. Entonces es muy importante, asientos con cabezales. Hemos comprado guías universales a ambos lados. Las hemos adaptado tanto a la parte inferior como a la parte del asiento. Esto, aunque parece una tontería, da bastante trabajo, ya que digamos que el coche trae un centraje de los 4 tornillos, la guía trae otro centraje diferente de los 4 tornillos, y si no fuera poco tienes que hacer este tipo de piezas, ya que el asiento trae otro centraje diferente de los 4 tornillos. Entonces tienes que jugar con todo y adaptarlo hasta que consigues este resultado. La verdad, muy contento. Se ve muy bien y el asiento es que le queda perfecto. En torno al interior, la verdad es que poco más que decir. Sí que no creo que sea viable, pero nos gustaría, en el caso que se pudiera, pero creo que no lo van a permitir, quitar los asientos traseros, enmoquetar la parte trasera y andar sin ellos. ¿Por qué? Porque al final nuestra posición de conducción es con la pierna bastante estirada y realmente atrás no va a coger nada. Entonces, bueno, me gustaría quedar a 2 plazas y anular lo que es la parte trasera al completo. Y sí, le hemos cambiado el motor al coche. Nos hemos decantado por comprar un C2J C7, creo que ahí se puede ver bastante bien. El otro era un 1002, 55 caballos. Esto estamos hablando que ya es un 1004 de 72 caballos. Diferencias: trae un carburador de doble cuerpo, el cual el otro trae un carburador de monocuerpo, era un Zenith, este es un Weber. Los colectores, veis que los colectores de admisión son aluminio y los de escape, que están aquí abajo, son de fundición o de metal. Bueno, pues los Super 5, 1000, 1100, 1002, incluso los 1004 C1J traen tanto los colectores de admisión como los de escape en una misma pieza, obviamente con los conductos diferenciados, pero en una misma pieza de fundición. ¿Eso qué provoca? Que el colector de admisión tenga más calor, ya que al calentarse el colector de escape por los gases de escape y estar solidario en una pieza al colector de admisión, este hace transferencia de calor y hace que tengas el aire más caliente, digamos que un menor rendimiento. O por lo menos así lo creemos nosotros, que tampoco somos ingenieros. Vale, ¿qué pasa con este motor? Antes de nada, agradecerle al señor Dani y al señor Gesto, que gracias a ellos
nos hemos hecho un viaje de 8 horas ida y 8 horas vuelta para buscar el motor del Super 5 y lo hemos traído, lo hemos limpiado, lo hemos puesto al día y lo hemos montado. Vale, pues vamos a hablar un poco de los mantenimientos que le hemos hecho a este motor. Antes de nada, le hemos revisado la cadena de distribución. Va dentro de esta tapa, tiene un patín, 2 piñones y una cadena. Le hemos revisado, estaba todo en orden. Y ahora, en torno a la refrigeración, le hemos cambiado la bomba de agua, la correa que hace que gire la bomba de agua y el alternador, digamos la correa de accesorios del vehículo. Le hemos cambiado todos los tubos de agua, absolutamente todos. El radiador hemos cogido el que comercial es un poquito más ancho que el que tenía montado el coche. Le hemos montado el electro original. Obviamente los tubos de calefacción. ¿Qué nos faltarían? Unos tubos que van de aquí al carburador y de aquí, de esa tabla que tengo un tapón, al carburador. ¿Por qué no los hemos puesto? Porque no queríamos montar los tubos viejos después de limpiar todo el circuito y montar todo nuevo, y son dificilísimos de encontrar. Lo vamos a tener que nos hagan a medida o algo, porque no los encontramos. No hay manera de encontrarlos ni nada. Vale, en torno a la gasolina, decir que hemos montado bomba de gasolina nueva. Es una bomba de gasolina mecánica que va accionada por el árbol de levas. Todos los tubos de gasolina, obviamente propios para combustible nuevos, con abrazaderas nuevas, filtro de gasolina nuevo. En torno al encendido, aquí llevaba el distribuidor electrónico. Entonces hemos conectado este conector, del cual trae un positivo y negativo. En este caso no nos hace falta el positivo aquí, y hemos dejado los cables propios que alimentaban el otro módulo. Hemos conectado este conector, sacado un positivo, alimentado la bobina, montado la bobina nueva, cable que va al distribuidor nuevo, pipa nueva, tapa nueva, cables de bujías nuevos y bujías nuevos. En torno a la parte más interna de lo que es el distribuidor, le hemos cambiado también el condensador y los pletivos, que es lo que lleva aquí en el interior. Le hemos montado también una cremallera de inyección nueva, ya que la otra, nada más ir del ITV, empezó a hacer ruido y acabó rompiendo. Vale, ahora vamos a hablar de lo que es la suspensión del coche. Hemos montado suspensión totalmente nueva, tanto delantera como trasera callaba. Aquí hemos montado unos muelles Seibach que bajan el coche 5 centímetros, lo cual para ello hemos tenido que realizar unas piezas en el tornero para que asiente bien lo que es el amortiguador. También hemos montado rodamientos de copelas nuevos. Atrás hemos montado amortiguadores nuevos y nos faltaría lo que es correr la barra de torsión, que va aquí, sacarla, correr un par de estrías, subir lo que es el brazo para que el coche siente un poco atrás, medir cuánto de apertura tiene el regulador del puente trasero, dejarlo a la misma apertura y ya quedaría listo. En torno a la línea de escape también es algo lo cual tenemos que cambiar. Ahora mismo tenemos montado una línea de escape sin apagallamas y con un silencioso trasero de un Honda Civic. Esta sería la línea original, la cual une aquí los colectores, tiene su apagallamas, salta el puente y tiene un silencioso original. Lo que teníamos pensado hacer era hacer una línea completa en acero inoxidable de diámetro 50, sin apagallamas y con el silencioso original que tenemos actualmente montado en el coche, la cual suena bastante bien y estéticamente le queda tremendo, disimulado, sin ser demasiado voluminoso y perfecto. Vale, hablemos ahora de lo que es la frenada. Tenemos los tambores de atrás relativamente nuevos, se montaron y tienen bastante poco uso desde que se montaron. Delante vamos a cambiar lo que es la frenada completa. Tenemos frenos de Megan fase 1, que en principio es llegar y atornillar, tanto de como pinza y anca perfectamente la mangueta de Super 5. Son de mayor diámetro y son ventilados, entre los originales que son de menor diámetro y son macizos. Y también tenemos las pastillas Brembo nuevas para este conjunto. Que nos faltaría las pinzas. Y bueno, esto sería un poco lo que le hemos hecho al Renault 5 y lo que quedaría por hacer, que es lo siguiente: cambiar frenada delantera. Haremos un vídeo cuando tengamos a punto de carburación, encendido, encendiéndolo y ver cómo suena y cómo circula. Y bajar la suspensión trasera un poco,
ya que está sin tocar. Adelante tiene muelles que bajan 5 centímetros y atrás está de origen. Bajarlo un poco y después hacer la línea de escape entera. Y bueno, estos serían un poco los cambios que le hemos realizado al Super 5. Esperamos que os guste y nada, subiremos otro vídeo cuando estemos acabando todo lo que hemos dicho. Barai, Barai, ¿cómo va el choripán? ¿Cómo va el choripán? Chorito de casa. ¿Cuántos gramos tenés? No, no,